Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista, como siempre, la tertulia. En nuestra mesa de trabajo tenemos hoy a los siguientes invitados. Doña Lisa Lois es periodista de El País. ¿Qué tal? Doña Lisa, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Que parece que es su bautismo. Sí. Pues, como decimos siempre, primera vez, pero esperemos que no sea la última. A mi izquierda, don Francisco Aramburu, es médico de urgencias. Don Francisco, buenas noches, bienvenido. Encantado de estar aquí, como siempre. En la esquina de la mesa a mi derecha, don Xavier Blanco, periodista de Xornal de Galicia. ¿Qué tal? Don Hola. Xavier, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y en la esquina de la mesa a mi izquierda, don Fidel Fernán. Es empresario de medios de comunicación, periodista, etcétera, etcétera. Don Fidel, buenas noches. Moi boas noites. E bienvenido. Boas noites. Poden vostedes falar en galego, en castelán, somos bilingües, o que decimos sempre. Efectivamente. Como vai a súa televisión, TV7 Monforte? Pois a televisión vai como vai a vida, é dicir, que respirando, pero pouco máis. E a súa radio, as súas emisoras de radio? A radio moi ben, a radio informando, e cada día temos máis xeracións novas que se van incorporando, é dicir, se podemos presumir xa nos 20 anos que temos de historia, de que houve algún avó que nos escoitou, o fillo, e agora o neto xa. É dicir, xa empezamos a ser maduros. É radio principal, non? Radio principal. Moi ben. Despois paso a notiña por la publicidade, Bueno, non sei se vostede xererosa a hora de poñer o prezo. Empezamos con el primer tema de hoy. Tras largo tiempo de negociaciones, la Diputación de Ourense consiguió que la firma británica Xero se instale en la provincia para fabricar el utilitario eléctrico. Es una buena noticia, que duda cabe, para Galicia y, como no, también para Ourense, que ya era hora de que llegara algo bueno. Sobre la empresa esta, sobre el que Xero haya decidido realmente instalarse en Ourense, que no es cosa, no es una baltarada, como se decía por parte de algunos miembros de la oposición BNG, Partido Socialista de Galicia, sino que bueno, ya el presidente de la empresa envió un comunicado, quizá para acallar voces, diciendo que efectivamente todo seguía su curso y que las negociaciones o sea, que eso ya está concreto y que los plazos se cumplen, etcétera, etcétera. Bueno, as decisións económicas normalmente teñen sempre unha espoleta que é unha decisión política, evidentemente. Fora baltar, non fora baltar, o que fixo a xestión para que se instale en Ourense, pois hai que darlle as grazas. Porque Galicia tiña un problema, e sigue o tendo aínda, que son as provincias do interior, Ourense e Lugo. Quedamos sempre marxinadas do resto da Galicia atlántica, da Galicia da gran autovía, da Galicia da gran cidade. E esa Galicia é moi importante, pero a Galicia do interior non pode converterse nunha reserva de caza, nin unha reserva para pasar os fines de semana. Ten que ter tamén un tecido productivo, e fan falta empresas como esta que dinamicen un pouquiño e que nos fagan a todos ser importantes. Os ourensáns, os de Lugo, porque os da Coruña, os de Pontevedra xa son. Claro que sí, sí. Los de esta parte de la mesa pertenecen a la parte esta de los ricos de Galicia. Doña Lisa, sí, de los ricos de Galicia, porque son ustedes de las provincias estas, que bueno, que hay que decir que se llevan ustedes todo, porque si Galicia fue objetivo 1 durante muchísimo tiempo debido a la economía o al subdesarrollo de las provincias que son casi bisbarras de las dos vuestras, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues puertos acá, puertos allá, esto, o sea que... Nos alegramos mucho de que ocurran estas cosas. Ah, sí, que es malísimo. Y que dentro de poco podamos tener el coche eléctrico, ¿no? Y que bueno, que estamos hablando de una provincia muy castigada por el paro, con un 14 o más del 14% de paro en Ourense, ¿no? Y que bueno, que hay que celebrarlo, porque sin duda va a ser una factoría de referencia, ¿no?, en cuanto a la automoción, y que los puestos de trabajo, que es previsible que se creen, más de 1000 puestos de trabajo, estamos hablando, ¿no?, de 1030, dicen. Sí, y que no solamente va a ser eso, sino que haya otras propuestas y que, bueno, pues dinero llama dinero, empresa llama empresa, y que en un futuro próximo quizá podamos hablar de muchas cosas más. Parece que la ubicación definitiva se ha estancado ahora, y bueno, no sé si será en Melón o en qué ubicación podría tener, porque al parecer para iniciar las obras en esos terrenos que estaban previstos inicialmente, habría algún problema
Pero con bueno, una zona rocosa que... nada que no se pueda solventar, porque Exactamente. incluso en el propio Orense hay otras posibles ubicaciones. Lo que pasa es que Melón es un sitio muy importante, porque decir Melón, pues es la autovía, es en un momento... Non sei se No, Javier, usted le veo unha sonrisa como medio malévola, non sei. Malévola, igual é que son os anos ou que me están facendo do PP, non? Que cada vez son máis estético. Entonces, como hasta que firme Pepe Blanco os papeliños, hasta que ves a chegar o AVE a Galicia, non mo creo, pois isto aledaríame moitísimo, non? Sobre todo que Ourense, que recibise unha inversión e unha industria deste tipo, alegraríame moitísimo, pero xa empeza a cambiar os terreos de sitio, Feijóo ten que corregir a guerra, Baltar di que si hai terreos, pero que non hai terreos, pero se nos cambiamos de sitio, e non dudo da palabra do prezado e admirado Baltar, que sabe gañar eleccións como ninguén, non? Pero logo se lo digo, sí. Pero o gallá que se xa verdad, non? Analizado fríamente, é dicir, a piques de xogarse Baltar a Diputación e xogarse todos os concellos de Galicia, son a promesa electoral. Cando estén as 1030 personas traballando ali, de verdad, celebraremoslo, brindaremos e ole Baltar. Sí, lo que pasa es que no solamente es la Diputación y el INORDE quienes han presentado, digamos, anunciado esta propuesta, sino que el propio presidente de Xero, óigame, en su periódico lo han publicado hace unos días, envió un comunicado diciendo que sí, que esto iba, que se cumplían los plazos, etc. ¿no? Quizá para acallar todos esos rumores y demás, que aquí, no sé por qué la oposición hacía oposición a algo que realmente tan importante para todos, ¿no? Non hai dúbidas de que todos estamos de acordo, estamos a favor, non? O que queremos é ver, queremos ver concretado o proxecto. Yo me hago resumen de las tres intervenciones. Entre el escepticismo, el avance en el eje lugo-orense y el avance en la industria. A ver, yo pienso que lo más importante es mantener la industria que hay ahora mismo y de la que hay en Orense y que no se cierren empresas, que el hecho de que venga una nueva empresa, que también es importante, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos corren más peligro las empresas que en este momento están en Orense trabajando que el hecho de que venga una empresa futura, que está muy bien. Es decir, el zapato eléctrico, que ya le llaman así al coche, al parecer tiene una autonomía de 200 kilómetros, se carga en 2 horas, o sea, yo creo que es un coche interesante, ¿no? Pero... Van a dar la vuelta al mundo con él, además, según nos acaba de decir. Sí, pero a ver, yo sigo diciendo de que Ourense necesita, dentro del Plan Impulsa que ha hecho la Xunta de Galicia, porque el Plan Impulsa ha invertido 11 millones en este proyecto, y que también hay que decir lo que nos ha dicho, creo que ese también Plan Impulsa está para las empresas que están, ¿no? Yo creo que hay que impulsar las empresas que están y que no se cierren las que están, y aparte de lo que pueda venir de fuera, que siempre es bienvenido, ¿no? Es un poco el planteamiento. Y evidentemente, yo encantado de que venga la industria orense, ¿no? Dicen que son 1.050 puestos de trabajo, directos, y indirectos dicen 4.000. Oye, eso para Orense es una maravilla. Bueno, de momento a ver qué es lo que pasa. Podemos tirar algún cohete ahora y luego ya nos reservaremos el gran folión para después, veremos ¿no? muchos zapatos eléctricos correr por allí por Orense. Muy bien. Ahora, se me permitides unha apreciación, con este coche eléctrico que, ollo, é o futuro, non salín na Coruña, diante da redacción na Coruña de Xornal, temos 10 puntos de recarga. E creo que hai 12 coches en toda Galicia, e non só temos ali desde diante, non? Diste, home, é unha maneira, casi habería que ter os coches e logo facer os puntos de recarga, pero vamos, é unha maneira de utilizar os cartos. Sin embargo, é curioso, pues está bien lo de los puntos de recarga ya, porque luego dices tú, bueno, ¿y dónde me voy con esto? Pero si non se pode ni recargar un móvil. Efectivamente, pero é unha boa noticia que existan esos puntos de recarga. O que pasa é que, claro, son concentrados só nun punto, pues de nada nos sirven. Eso tiene que estar perfectamente distribuídos, non, por toda a xeografía. Pero un dos problemas que plantexaba Renault, que é unha das fábricas que empezou antes coa investigación para facer o coche eléctrico, ten un modelo que vai a sacar moi pronto. Un dos problemas que tiña era precisamente os puntos de recarga, que non había lugares. E agora, afortunadamente, as empresas distribuidoras de combustible, vendo que o futuro é o coche eléctrico, están xa instalando tamén os centros de recarga. Por lo tanto, as estacións de servicio que a toda agora nos daban a gasolina ou diésel, van nos dar tamén agora... É que, se o ves por outro lado, os puntos de recargo debería ser obligatorio nas novas casas que se construyan. Pues, o sea, es decir, ti recárgalo no garaxe. Vamos con otro tema, seguiremos hablando del coche eléctrico y de todas estas cosas. Vamos con el segundo tema. España está como estaba, o sea, mal, pero los socialistas están todos muy eufóricos
pues tras muchas presiones por parte de su propio partido, Rodríguez Zapatero ha anunciado que no será el candidato a las próximas elecciones. Y yo quería preguntar aquí a la mesa, preguntarles a todos ustedes en sus casas, ¿qué influencia puede tener esto? ¿Qué consecuencias puede tener en los resultados de las próximas elecciones autonómicas en un sitio y aquí municipales? Quirosa. Bueno, pues venga, vamos a intentar... Hombre, a mí me hace gracia las declaraciones últimas de Pepe Blanco, que dijo que la marcha de Zapatero era un chute para el Partido Socialista de Moral, ¿no? Sí, por cierto... No sé muy bien a qué se refiere, pero vamos, ese chute socialista moral significa que tienen mayores esperanzas de ganar las elecciones por el hecho de que se haya marchado Zapatero. No lo acabo de entender todavía. Pero bueno... Por eso la entiende la euforia. Por cierto, ¿vieron ustedes un poco el body language de ayer del señor Blanco, que era una especie de mix entre Rubalcaba y Zapatero, así... no sé si... Sí, tenéis la costumbre de dar saltiños, pero bueno... Pero desde hace poco. Desde hace muy poco. Antes, e agora con lo de las manos así... Pero tengo un tic que... Eu supoño que as mans foi cando foi a campaña aquela gloriosa de ZP presidente, ¿no? ZP presidente... con esa campaña gloriosa, supoño que asistiron todos ao mismo curso, porque falan casi... Touriño tamén falaba moi parecido a eles, sabes? Pero Touriño despediu o xefe do equipo aquel que diseñara a campaña. Despediron. Non me extraña. E así foi despois, claro. Vamos con... É certo, non me lembraba. Despediron. Venga, non nos quedemos en los detalles, vayamos a esto. Vamos a ver, hai que ser serios. Hai que ser serios. É dicir, Zapatero vaise non porque o votara o seu propio partido. Eu creo que esa é unha utilización moi políticamente interesada por parte de outras forzas. Creo que Zapatero se foi porque Zapatero está canso. E é normal que este canso, porque leva unha legislatura que dende que empezou pedir unha súa dimisión. Levamos 3 anos e Zapatero tuvo que escoitar en cada sesión de control no Parlamento, no Congreso e no Senado, váyase, señor Zapatero, con outra fórmula. Pero pedironlle que se fora. Entón, Zapatero tiene que estar moi queimado. Ainda encima cometeu erros gravísimos. E hai que recoñecelo. E el mesmo eu creo que o recoñece xa, e o recoñecerá cando deixe a política, eso con toda a seguridade. E foi non ataxar antes a crise. Intentar disfrazar todo en unha recesión simple que non dá. A crise era mundial. Unha crise global non se pode, España non podía sair desa crise global. ¿Cómo puede, digamos, influir esta decisión que por fin ya no está? ¿Cómo puede influir esto? Porque parece que molestaba, había que quitarlo. Vamos a ver. Mucho que se intente ahora decir... Vamos a ver, dona Madalena, mire usted, hai que falarlle claro á xente e hai que decirlle o que van a votar o 22 de maio non é Zapatero nin Rajoy. Van votar o alcalde do seu povo. En algunhas autonomías van votar o presidente, o partido gañador da autonomía correspondente que celebre eleccións ese día 22 de maio. O resto, extrapolar eses datos é algo que se fará interesadamente, segundo sexan, por parte dun ou outro partido político. Pero, en realidad, o que se vai votar é algo moi distinto ao que representa a forza dun partido, porque votase as persoas, sobre todo nos concellos pequenos. Vótase ás persoas. Hai concellos que son de dereitas e votan un alcalde do BNG. Por qué? Porque é o Manoliño que conoce de toda a vida e fixo moito cosas polo povo e votan o todos. E logo despois nas eleccións xerais ou nas autonómicas votan, por exemplo, PP. Aquí, ¿es un error o no? ¿Se puede seguir votando al Manoliño o Pepiño represente a quien represente? Home, hai unha cousa, que Zapatero solo podía tomar unha decisión que era de marcharse, non? A decisión de presentarse tiña que aprobar o partido, non? En caso de seguir. Eu que vexo a Zapatero moi relaxado. O sea, desde que anunciou eso, parece que lle veu o tono a cara, non? O sea, todo o mundo está contentísimo. O que sí creo é que espantan do debate electoral o ZP sí, ZP non. ZP xa dixo que ele vai a seguir gobernando legítimamente, legítimamente, que outro día escoitía a Feijóo decir que polo menos o primer ministro portugués dimitira. Xa, pero o primer ministro portugués non aprobou parlamentariamente as medidas de axuste. ZP sí. E logo sacou os presupostos adiante. Gústenos ou non, está legitimado para esgotar a legislatura. E vai a pilotar tamén o
o cambio no partido, o sea, o cambio de líder, e vai a esgotar tamén o seu tempo na Secretaría Xeral. Eu creo que afastado ese debate, que o PP ten que empezar a dicir algo máis que Zapatero, váyase, non? Queremos saber que quere facer o PP. Es un error, pero además es que no es Zapatero. Porque a impresión que temos é que ZP lle fixo xa todo o traballo a Rajoy, non? Sí, pero el problema no es ese, don Javier, el problema es que no es Zapatero, es Zapatero y su equipo. Zapatero tuvo muchos errores, sí, pero ¿quién lo apoyaba? Ahora se habla de Rubalcaba, de Chacón, de Laído, de Pajín, todos lo apoyaban. O que se está a votar é se en Pontevedra vai a gobernar o Benegama e o PSOE, vai a gobernar o PP, se en Coruña vai a gobernar tal, e se en Ourense vai a seguir Baltar na Diputación. Aquí, noutros sitios tamén, o goberno autonómico. Eso que a xente que ten claro. Eso creo que é o debate. Hombre, yo creo que hablar de Rubalcaba ou de Pepiño Blanco ou de Carme Chacón es normal, porque se abre la sucesión, es normal que en cuanto él dice que no va a ser el candidato a la presidencia, es normal que haya un... Pero ¿cómo puede influir la decisión? Hombre, yo creo que los tiempos que han tomado ellos, supongo que habrá un cálculo, ¿no?, en este momento, que el presidente ha dicho, me voy. Y entonces, bueno, yo creo que para ellos será el momento más idóneo, ¿no? Bueno, hay un tiempo ahí para, bueno, olvidarse las cosas, porque todo es efímero, incluso esto, ¿no? Pueden evitar la debacle que se esperaba, sobre todo, bueno, pues en algunas comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha. Mire, yo creo que el Partido Socialista en estos meses se ha propuesto eliminar a Zapatero para que no hubiera el efecto Zapatero en las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos no creo que eso consiga eliminar un poco lo que es la situación crítica que vive este país. Yo creo que la gente va a votar. Yo estoy de acuerdo con Fidel cuando dice de que se vota a la persona, y estoy de acuerdo en el pueblo, la aldea, pero dentro de lo que es la conciencia colectiva hay en estos momentos una situación crítica. Y yo creo que la gente lo va a tener en cuenta, porque las pensiones se le han tocado los sueldos, se le ha tocado la empresa, se le ha tocado una serie de cosas que yo creo que la gente lo va a tener en cuenta, en este caso en las municipales y en las autonómicas, sobre todo en las autonómicas, en comunidades autónomas en donde en estos momentos los líderes políticos sí están metidos dentro de lo que es la cúpula del PSOE, Barreda, etcétera, Fernández Vara, Andalucía. Yo creo que, bueno, Andalucía esta vez no va a la siguiente, pero bueno, me refiero, yo creo que las comunidades autónomas sí se va a resentir. En los ayuntamientos a lo mejor menos, pero algo también. O sea, lo que quiero decir es que lo que ha intentado el PSOE de apartar a ZP del tema del medio de la plaza, no lo va a conseguir, en mi entender no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque en estos momentos en el PSOE no hay un relevo, no hay una cabeza clara, un mirlo blanco que diga hoy la esperanza del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que el Rubalcaba es del pasado, yo creo que Carme Chacón está muy ligado a Cataluña y creo que no son opciones claras para el Partido Socialista. Yo creo que son opciones muy equivocadas. Yo creo que el Partido Socialista tenía que buscarse pues un mirlo blanco. Es muy difícil de encontrar. Dice nuestro amigo José Mayo, cuando interviene en las tertulias, que ojo, que aquí son todo, allí es Zapatero, y aquí son pequeños zapateritos. Porque en definitiva, claro, son las sucursales, ¿no? Independientemente de que sea el hijo de tal, de todas formas tiene razón, don Fidel. Yo creo que la persona arrastra mucho. A política municipal e a das grandes letras de Madrid é completamente distinto, non? É dicir, e hai incluso xente pegada ou achegada unhas siglas que non ten nada que ver con elas, non? É dicir, na política municipal. Mira, na Coruña hai un exemplo moi claro. Na Coruña, moi brevemente, sosteuse durante moitísimos anos Paco Vázquez cos votos da dereita. A Paco Vázquez, o voto que lle fallaba era o voto socialista, que querían votalo, os seus propios militantes ou colegas de partido, pero votaba a dereita. Entonces, eu coñecín xente que me decía, non, eu voto a Paco Vázquez. Ora, eso sí, pois nas autonómicas, a Fraga, aí sí que non fallo, claro. E esta é a dinámica. Pues vamos con otro tema. Algunos políticos muestran su talante con pequeñas mezquindades que merecen solo la categoría de anécdota si no fuera porque se trata precisamente de políticos. Por ejemplo, pues la que comentábamos hace unos días, la placa del Auditorio de Vigo, que aparece sin el nombre de Alberto Núñez Feijóo y aparece solamente el nombre del alcalde. A propósito de esto, vamos a dedicarle poco tiempo porque sí es anecdótico, pero sí merece la pena decir, caramba, por tan poquito.
Ahora a mí lembra o chiste ese, ¿no? De General mola, por favor. Y dice, claro que mola, pero mola más Capitán General. Pues estamos hablando de dous tipos que se queren moito así. Venga, por que se hace eso realmente? Estamos en tempos de eleccións e cada un é moi libre de ter o ego que queira, non? Outra cousa é que este ben, non? Que eu creo que non fui elegante, a ver, caballero. Le damos el boniato, ¿no? Le ponemos un 0. Estas placas teñen unha anécdota moi boa, que conto brevemente. Inaugurábase o tramo da autopista A6 Coruña-Lugo. Esa fixera aí aquel candidato que foi, en fin, Borrell, cando era ministro de Obras Públicas. Ben, estaba posta a placa, ministro Borrell, tal. Fraga gañar as eleccións, 3 meses antes, tomara posesión, e pola noite, non sei quen foi, nin como foi, arrancaron a placa de Borrell e puxeron Manuel Fraga. Inaugurouse, Borrell foi un cabaleiro neses casos. Es igual, non tiene maior importancia. Que fixo esa noite Pérez Varela? Había que vigilar. Non estaba eu con ele. Bueno, algún comentario sobre el tema de la placa? Hombre, de haber excluido... Que no estuvo bien, ponerle efectivamente. 0 también, ¿no? Ponerle 0. Sí, sí. Hombre, yo creo, Sí, creo que las placas no deberían llevar nombres de nada. Claro. Vale, perfecto, estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, yo creo que las cosas se hacen con nuestro dinero y yo creo que se inaugura, pues el Concello de Santiago inaugura este edificio, ¿no? Por ejemplo. Claro. O la Xunta de Galicia inaugura este edificio y se acabó. No sé por qué tiene que aparecer pero el ya que va secretario alguno... de Estado o el presidente de la Xunta o el presidente, no sé por qué. Non sei que tuvemos outro día que alcalde, non sei se sería o Dorense, un deles que dicía que él tiña prohibido, o sea, a ninguén que lle pusera o nome de... non sei se sería o de Pontevedra. Pero pasa co Rubeiro mesmo, é dicir, poñer nomes de políticos significa unha temporalidade determinada, o tempo xusto que tarde en vir outro partido distinto que lle cambia o nome por un dos deles. Eu prohibiría os nomes dos políticos nos rueiros, nas placas públicas. Por qué? Porque é a única maneira que permanezan. Existen científicos, existen intelectuais, existen persoeiros importantísimos, e logo, se non, pois facemos como fixeron en Argentina, nesta cidade que está pegada a Buenos Aires, en La Plata. Todos son Rúa A, B, C, D, e non hai problema ningún, ou por número. Es que no tiene ningún sentido. Nueva York tamén, sexta avenida tamén. No tiene ningún sentido porque es que el dinero es de los ciudadanos, entonces no tiene ningún sentido ese protagonismo de los políticos de ponerse ahí de inaugurar. A veces aparecen uno solo, aparecen 3. El alcalde, el consejero. Claro, Oye, Fraga tiña unha moi boa tamén que inaugurou unha catarata. Dice, pero don Manuel, se a catarata xa estaba desde que chegase vostede. Pues nada, ay, qué bromistas, ¿cómo está la mesa hoy? Bueno, pues hablando del dinero de los ciudadanos, para blindar por ley los servicios públicos y que ningún gobierno viva por encima de sus posibilidades, el Consello de la Xunta acaba de aprobar el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y financiera para controlar no solamente el gasto de la administración, sino también de los organismos, Sergas, Xacobeo y demás fundaciones y chiringuitos, que hay que recordar que había un hueco de 330 y tantos millones debido a falta de previsión y a falta de control de estos organismos. Vale, hablemos sobre esto, que no va a ser para ahora inmediatamente, sino para cuando la economía crezca por encima del 2,5%, que todavía faltará un tiempito. Don Xavier. Eu creo que isto debe ser... Non é bo nin é malo, se dicir é bo, en teoría sobre o papel é bo, non? O único malo que vexo é que limita a capacidade de gasto da Xunta en épocas de bonanza, non? Pero non é só da Xunta, é que isto Zapatero anunciou... Sí, na conferencia de Zaragoza. Anunciou precisamente a reforma da lei e pediu tamén o consenso das autonomías. Eu creo que aquí Feijóo fai un exercicio propio, ao mesmo tempo de solidariedade nacional co resto, co Estado, para conseguir ese objetivo, e que me parece que temos que mentalizarnos de que non queda outra. Non queda outra. O sea, temos que aforrar cartos como sexa, porque o presuposto non dá máis de sí. E cando a manta non dá máis de sí, non se pode gastar máis. Sí, aquella frase de Pachi Vázquez que fue tan comentada, que el estado de bienestar había que podarlo un poco, pues bueno, venía a decir más o menos es que esta ley yo creo que viene tarde y arrastro, porque si la hubieran adoptado mucho antes no hubiéramos llegado cuando hasta aquí. teníamos. Claro, cuando teníamos. Yo creo que aquí hay que
No, perdona, sí. No, iba a decir que si algo no admite el ciudadano de a pie es ese despilfarro de gasto y gasto y fasto. Entonces, oye, ya hemos llegado hasta aquí. Yo creo que se pudo haber evitado, ¿no? Porque ahora tienen que recortar a costa de, a lo mejor... Sí, por ejemplo, los del SIDA no tienen o determinados colectivos que han tenido siempre su casita, su organización, pues ahora pues no tienen. A mí me cuentan cada día de la suspensión de esa ayuda, ¿no? Sí, pero que tamén fomos un grifo aberto permanentemente para darlle a todo o mundo subvencións por todo. E tampouco pode ser. É dicir, aquí pasamos de ser un país subdesenvolvido, un país que necesitábamos dos apoios de terceiros, a ser un país que estábamos no G8 e xa nos creímos e pensamos que éramos como os norteamericanos nos mellores tempos. E non. E somos un país pobre. E pasa o mesmo coa sanidade. E temos que empezar, claro, tendo un doutor ao lado, que vou dicir eu, pero temos que empezar a mentalizarnos de que nós non podemos ter esa sanidade pública, gratuita, internacional. Digo internacional. Porque eu, hai moi pouco tempo, en Nova York, un taxista díxome que se viña para España porque tiña que operarse e que era gratis. Sí. E a min, claro, caíame, claro, porque un billete de esos escollido con tempo sale 4 pesetas. E a operación gratis, e en Estados Unidos tiña que vender a casa onde vivía. Bueno, claro, isto non pode ser. Nin un paso atrás nin para coller impulso. No, pero vamos a ver. O que non podemos é internacionalizar eso, porque ningún país do mundo ten internacionalizada a sanidade. E a mí pareceme que cando estamos como estamos, con problemas económicos serios, hai que non privarlle a ninguén de ser curado. Dese tal. Ora ben, o que son unha operación de cadeira, operación de tal, oiga, mire, señor, isto é que ten unha tarifa e hai que pagar, porque nos demás países hai que pagar. Mira, eu creo que... O sea, que sería partidario del copago, que ese é outro tema. Periódicamente... É outro tema, pero estou tamén canso de que algún lord inglés, vido a menos, sigue sendo lord, pero vido a menos na conta corrente, tamén veña a operarse a España. Vamos a ver qué se piensa por aquí. Yo quería añadir una cosa en cuanto a la ley, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Del tema de la ley. A ver, yo creo que la ley lo que hace es limitar el techo del gasto no financiero. Si el gasto no financiero, para que un poco centrarnos, es el gasto aquel en alquileres, en agua, en luz, en todas estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy interesante por una sencilla razón, porque limita la creación de chiringuitos. Es decir, en épocas de bonanza, ya saben ustedes, en la anterior legislatura, y en este gobierno se ha ido cerrando bastantes chiringuitos que se abrieron en la anterior porque había dinero, o no sé si había dinero, o por lo menos parecía que había dinero, se crearon muchos chiringuitos. Lo que hace esta ley es limitar el gasto no financiero, es decir, el gasto financiero, que es de leasing, bancos y demás, no lo limita, lo limita lo otro. A mí me parece bien porque lo que evita es que el dinero, en caso de que haya dinero en la Xunta, se vayan creando nuevos chiringuitos, nuevas agencias, nuevos alquileres, que yo creo que se ha demostrado en esta legislatura, se está demostrando que evidentemente no hacían falta, ¿no? Yo creo que hay que aplicar la austeridad que ha hablado don Fidel. Y yo creo que es lo que está aplicando realmente hoy la Xunta de Galicia, ¿no? Sí. Yo creo que además la ley lo que hace es, si la Xunta de Galicia, este gobierno o esta administración se va mañana y gana otro partido político, se tiene que sujetar a esa misma ley, que es muy importante, ¿no? Yo creo que... Sí, pero aí podemos el blindaje de los servicios públicos que es... Podemos caer nunha trampa, por exemplo, dicir, con isto limitar o gasto, eu estou a favor da redistribución do gasto. Quere dicir, non pasaría nada se eliminamos mañan as diputacións e mantemos os postos de traballo, que é xente que presta un servicio, non? Hai diputación que asumen os impostos de pequenos concellos, etcétera, que prestan un servicio. Eliminamos as diputacións, según un estudio que ten feito o BNG, que está bastante atinado, 300 millóns de euros suprimindo ese organismo. Pois hai que ser valentes para facer eso. Logo, é dicir, por que se sacan e se convocan tan poucas plazas de mestres cando realmente hai un porrón de mestres que se van a coller agora a presubulación anticipada e se van a ir? O sea, vamos a perder o futuro porque non estamos invertindo en educación. Digo, con ese conto do aforro, ollo, porque é moi fácil esvarar e é moi fácil caer no error de perder o futuro. En eso de los mestres que dices tú, en otras comunidades autónomas no sacan ninguna. Sí, pero aquí sacamos mil, que son. Yo creo que para ajustar la caja hay que hacer una auditoría de todo el sistema, una auditoría del Estado, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque bueno, saldrían
A lo mejor salen por aí cosas. E por baixo un pouco a contraria a ti, porque senón van pensar que estamos de acordo. Eu son partidario de que os gastos en educación e sanidade non se recorten nunca, porque son dous alicerces importantes da calidade de vida dun pobo. Pero hai un exemplo clarísimo, Cuba. Cuba, donde puxo o acento, foi na educación e na sanidade. Todo o mundo é licenciado. Todo o mundo ten dereito á sanidade, pero todo o mundo está tirado. Non ten traballo. Bueno, por tanto, cuidadín. Non é certo. Non é certo. Pero es un poco leyenda eso también. En sanidad, si hay un termómetro. Mire, en sanidad los enfermos mueren de asco, no tienen sanidad, están desnutridos y no, por eso non exageremos tampouco. Por eso llevaban médicos. Vamos a ver. Por eso llevaban médicos cando 11 a Estados que además se Unidos. saben vender muy bien. No, eso é mentira. Hai o termómetro que mide a temperatura do benestar dun pobo. Outra cousa é o sistema económico, se capitalismo non, e se equivocaron. É o medallero olímpico. E Cuba sempre está entre as, sendo que é casi como nós, un poquinho máis. Cuba está de quinto, sexto, cuarto, terceiro. Es que los deportistas viven como reyes. Pero, bueno... Es que los deportistas viven como reyes en los países comunistas, siempre. A estampa vivina eu a saída dun hospital, eran as 2 da tarde, máis ou menos, ia un deses paladares a comer na Habana, e pasei por diante do hospital, estaban os médicos que atendían aos pacientes facendo dedo para ir á casa a comer, coa pata posta e todo eso. E saben quen paraba a leválos a veces? Pois algúns dos pacientes que atenderan pois unha hora antes. Un pouco lo que dice. Claro, aquí con conselleiros se van en coche, non te fastidia. Parece unha broma, pero é así. Se corta, ¿no? Lo que comenta don Fidel, a ver, evidentemente en Cuba lo que está pasando es que, bueno, hay buena medicina porque ejercen buenos profesionales. El problema está en que hay pocos recursos materiales y los profesionales de la medicina o los profesionales sanitarios están mal pagados, ¿no? Ese es el problema de Cuba realmente, ¿no? No tiene nada que ver para nada con nuestra medicina y con nuestra sanidad, ¿no? Ese es otro planteamiento totalmente distinto. Aquí los médicos se dedican a la política y tienen que... Claro, por ejemplo. Porque mira que hay médicos metidos a política, ¿eh? Muchos. Hacen una cosa muy buena en cuanto a la sanidad. Como tienen pocos medios, en Cuba utilizan las cámaras hiperbáricas, que de hecho mucha gente de por aquí, de los países tal, pues van allá pues a meterse en las cámaras hiperbáricas porque son rejuvenecedoras, porque... Bueno, un día tendríamos que hablar de esto. Me deja el teléfono después para... Le doy el teléfono de la cámara hiperbárica de Valeriano. No, por ejemplo, la Seguridad Social en Valencia se utiliza y en algún lugar en el País Vasco. Sí. Sí, muchos deportistas tamén utilizan. También los deportistas, efectivamente. Hombre, la medicina en Sudamérica es muy particular, cada país tiene su... En Brasil, por ejemplo, que es un país así, bueno, que no se sabe muy bien si es rico o es pobre o está donde está, porque evidentemente la medicina funciona mucho en la medicina privada. Hay unos hospitales espectaculares, porque la medicina privada, y la medicina pública también funciona bien, y funciona muy conjuntamente la pública y privada en Brasil. Hay unos cuantos años... Pues vamos con... ¿Era un tema de medicina o era un tema del techo de gasto y todo eso? El fleco es muy interesante, adelante. Que a Madalena gusta moito isto. Eu vin a un sofronizador que veo aquí a Santiago de Compostela a facer unha sofronización para outro médico que tiña unha intervención de non sei, pero vamos, unha intervención de internista, e fíxose mediante sofronización, sin anestesia. Esos son os brasileños que decíamos que eran tan raros. Son chamanes. Es un chamán, no, perdona, esto se hace en España y el profesor Fassman, que murió, daba cursos de hipnosis médica para dentistas y para no tener que poner anestesia, sobre todo a determinadas personas. Es un tema también muy interesante, marginal, porque bueno, la medicina alopática no admite estas cosas, pero, de momento me pero muy interesante. Me quedo con doctor, un anestesista. Y vamos con otro tema. Vamos con el tema del terrorismo, que bueno, pues el pacto antiterrorista, la ley de partidos, según esto, los políticos no pueden hacer oposición, campaña y demás utilizando el terrorismo. Yo quiero preguntar aquí a ustedes en casa y también a los miembros de la mesa, ¿dónde está esa línea divisoria entre hacer política con el terrorismo o bien informar al ciudadano? Pongo un ejemplo, el que Gil Lázaro le pregunte a Rubalcaba todos los miércoles del año por el caso Faisán o por la documentación que le pidió el juez Ruth, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es hacer campañas, hacer oposición? ¿Se debe hacer, no se debe hacer? Porque entonces, ¿qué reservamos? ¿Nada más para los periodistas el denunciar esto?
Hombre, hai unha cousa que o PP quedase solo de novo neste tema, non? Que todos os partidos do Congreso pois reprochan ou censuran a utilización do terrorismo para desgastar a un tipo que posiblemente se presente a candidatura da presidencia do goberno, non? O sea, que la culpa la tiene el PP, vaya. Que el que dio el chivatazo fue el PP, menos mal. A ver, cando se está nun proceso de negociación hai cousas que eu creo que deberían quedar en ser todos responsables, porque si miramos para atrás tamén houve outras cousas, non? Quere decir, yo creí que no estábamos negociando ahora. Tamén é certo, cando sale o policía e di que en ningún momento recibiu orden, nunca se recibiu unha orden de levantar o pé con ETA, e cando tamén é certo que é precisamente a época na que máis etarras se deteñen e se desmantela casi a banda, é dicir, a mí me parece que non me parece ético utilizar eso. A ver, yo pienso que desde el 11M hasta el tema del Faisán, hasta, bueno, ya no me voy a remontar al tema legal, pero desde el 11M al Faisán, yo creo que en estos momentos el gobierno o la administración socialista no ha dado explicaciones de muchas cosas de las que se quieren saber, ¿no? De hecho, desde el momento que se ha judicializado el tema del 11M de nuevo y desde que ahora está judicializado el tema Faisán, la demostración está que la jueza está pidiendo pruebas al gobierno y no facilita en absoluto ninguna actas ni nada por el estilo. Non atoparon a cinta de Orquesta Mondragón. No, está con el ácido bórico. Entonces, a ver, yo creo que... ¿Sabes para qué se utiliza ácido bórico? Para que non chiren os pés. Sí, eso. Esto fue una ocurrencia también de Garzón. Pero bueno, no se puede ridiculizar eso. Yo creo que no se es transparente por parte de la administración, ¿no? Y yo no entro en las teorías conspiranoicas y estas cosas raras, no, se está demostrando judicialmente de que hay cosas que están sin explicar, desde el explosivo en el 11M hasta en el caso Faisán en estos momentos, pues por la intervención de altos responsables del Estado, ¿no? Es así. Entonces, yo creo que el Partido Popular, la obligación de él es en el Parlamento es preguntar. Otra cosa es que en los mítines, otra cosa es que los mítines por Rajoy o Zapatero o quien sea, pues utilice el terrorismo manipulado de alguna manera y no apoya al gobierno en lo que es el fundamental, el coger a los terroristas, meterlos en la cárcel y apoyar la política del gobierno, ¿no? O ser desleal. Que está sendo boa. Que está siendo buena, exactamente. Do millor que ten, vaya. Pero no es transparente, es decir, no es transparente. O sea, yo creo que hay falta, en mi opinión, a mí, cando Rubalcaba di yo lo sé todo de todo el mundo, tamén me dá medo. Pero creo que hai cousas do Estado que non se poden saber todos. Sobre o tema do terrorismo, é un tema tan delicado. Os terroristas nin isto. Pero nin para lavarse. O sea, non digo só para beber. Pero tamén me dá noxo, ás veces, a utilización do tema do terrorismo con fines políticos, sexa por parte de quen sexa. Pero onde está la E línea? a min, que se faga cuestión de Estado, e que se escriban páxinas e haxa horas e horas de cintas grabadas en torno a que si foi ácido bórico ou foi ácido non sei que, me parece unha chorrada. Estoupou ou non estoupou? No, estoupou. Don Fidel, no es así, porque ¿qué me dice entonces de un tocho así que se titula Titadine, precisamente escrito por el gran experto? ¿Para qué es importante eso? Pues es muy importante. ¿Para qué? Hombre, yo creo que identificar el arma del delito es importante, ¿no? Pero vamos a ver, autoría será muy importante. Autoría. O que hai que determinar primero é a autoría do delito. Logo despois, os pequenos detalles... Yo creo que la autoría está sin demostrar, todavía, en mi opinión. Un momento. Pero hubo un suizo, ¿no? Jolín, sí, pero... No suizo me creo, Me preocupa que se combata el terrorismo ya de una vez, pero me preocupa muchísimo menos cómo se combate ese terrorismo. Lo que ocurre es que aquí, paso que se da... Con medidas legales. Pero yo a veces me sorprendo de que... ¿El fin justifica los medios entonces? No, pero bueno, ahí tiene que haber un estamento o un control, llámese como quiera, pero que hay cosas que los ciudadanos ni nadie tiene por qué saber, cómo se negocia, oye, creo que el fin es importantísimo. Pero si el partido de la oposición... Claro,
Pero oye, no, es que no se puede llevar al terreno del debate público, hay cosas que no pueden trascender. Pero que a mí no me cuenten bien, pero que ni el principal partido de la oposición no sepa si están negociando o no, que tenga que decir mayor oreja por lo que él deduce y por lo experto que es precisamente en eso. Siempre que el partido de la oposición demuestre que no va a haber utilización política de esos datos, porque oye, a veces... es que ya el tema está tan abierto a la opinión pública que es que me parece un gran error de todos los gobiernos. Yo creo que la oposición dice... La oposición debe de saberlo, pero bueno, unos cuantos. Yo creo que incluso... Unas cuantas personas... Vou ter unha tranquilidade tremenda cando a oposición actual sexa posición, é dicir, este gobernando, porque estou seguro que vai descubrir se foi Titadine, se foi tal, vai se dedicar a eso durante moito tempo. Seguro que no, mire por seguro que non o fai, habrá que pedirlle, habrá que demandarlle, porque se todo o empeño foi ese, estando na oposición, imagino que na oposición pues habrá pues, un ministerio incluso para determinar que foron os autores, como se fixo todo, a verdad auténtica, a verdad, e vamos a saberla, e a ver se dunha vez sabemos todo. Yo pienso que eso non é a labor del gobierno, é a labor de los jueces. Que pasou con o Pero co xuiz que houve tiramos os cartos, entón. Hai unha sentencia, uns culpables, etc. ¿Con Del Olmo, el de la instrucción, o con... ¿Cómo se llama el caldito? Sí, Bermúdez, sí. Pues é un tipo que parece bastante serio, ¿no? Sí, bueno, aí sabemos lo que le vino después. vino Aparte un macroservicio increíble. Dios mío, non vayamos á xustiza inicial das primeiras épocas en Roma, cando a xustiza era privada. Non vayamos a eso. Vamos con... Eu prefiro a xustiza oficial, a xustiza pagada, que xa no Principado en Roma se iniciou e agora tamén temos... Yo creo que nunca se dio de llegar al caso Faisán, o sea, como se hizo ahí, no sé qué vías de escape hubo ahí, pero bueno, pues todavía no, todavía es algo que está pendiente y todavía no sabemos. Por lo pronto dixe de tomar Faisán, xa non tomo Faisán. Vamos con otro tema. Vigo, A Coruña y Santiago son las tres ciudades de Galicia que cuentan con aeropuertos, pero son aeropuertos que, a pesar de estar gobernados por alcaldes socialistas, se hacen la competencia los unos a los otros por las líneas aéreas, ¿no? Decían desde la Xunta la semana pasada que bueno, que había un beneficiado en este caso que era Oporto. Oporto, solamente por esto, porque desde Oporto se llega mejor, hay mejor comunicación, ahí se vuela más barato, etcétera, etcétera. Son rentables los aeropuertos gallegos, están bien comunicados. Pues no deben de ser mucho, porque todo el mundo se desvía a Oporto. No, todo o mundo non. Casi todo. Mucha gente, sí. Pero eu creo que é unha cuestión de prezo e que o Porto estaba buscando unha gran oportunidade, de feito, non sei ata que punto lle será rendible aos portugueses vir a buscar nun taxi portugués as persoas aquí para leválas até o Porto, nun billete de 300 euros e de volta a Bos Aires. A verdade é que os 300 euros a mí xa se me antoxa que costa o taxi, non? Non sei que números fan eles, eu non sei se será unha política de acoso e derribo nos aeroportos galegos para quedar eles como aeroporto internacional único, e probablemente sexa esa a súa actividade, porque outra non a entendo, a verdade, o do taxi... No, lo del taxi para levar a unha persoa que colle un avión para Bos Aires e que eu sei por familiar. No, el taxi te lo pone unas compañías, te lo pone la Varig o algunas compañías, por ejemplo, pues, por ejemplo en este caso, ¿no? Que yo sepa, para volar a Brasil o los vuelos transatlánticos, entonces ya la propia compañía se encarga de ponerte un taxi, pero un vuelo, por ejemplo, Oporto-Marrakech, vas en un autobús, ¿sabes? Entonces te sale, creo que son 10 euros el autobús. Entonces es rentable, no sé si será tan rentable para una persona de La Coruña, pero por una persona de la provincia de Pontevedra o de Orense, por supuesto que le compensa. Claro. Les doy un dato, la banda de gaitas de la Diputación de Orense hizo un viaje hace como un mes y pico a Nueva York, y son como 30, un montonazo. Y pidieron desde luego presupuesto, e iban a viajar desde uno de los aeropuertos. Bueno, pues desde Oporto, que viajaron así, 300 por billete, que eran 9.000 y pico euros. Bueno, pero hay que pensar que en Galicia no hay, en ningún aeropuerto de Galicia hay vuelos intercontinentales, no los hay, es decir, ni de Santiago, ni desde Vigo, ni desde La Coruña. Los vuelos que hay en estos momentos desde La Vigo y Coruña son vuelos nacionales, hay unos cuantos a Europa, 2 o 3,
y en Santiago unos pocos más. Es decir, yo creo que en este momento el problema está en los localismos, ¿no? Yo creo que son los propios alcaldes los que se están tirando piedras unos a otros y en lugar de ponerse de acuerdo, por ejemplo, el Vigo y La Coruña que se dediquen a vuelos nacionales europeos y Santiago de Compostela, ¿por qué no tiene vuelos intercontinentales? Temos suficiente a Sudamérica. Temos capacidade suficiente para manter liñas intercontinentais, porque somos 2.700.000 en Galicia. Hai que facer os números ben, Bueno, non somos máis. Mirar, Habrá que mirar tamén algún que se podría vir de Portugal, Se van a Portugal. e de Asturias e da parte de León, pero con todo eso 3 millóns. No, pero eu sigo creendo na Eurorrexión, non? Entón tampouco me importa, o sea, tampouco me importaría ir a coller un vuelo a Pedras Rubras, como lle chamaban antes, bueno, a esa Carneiro, non? Sí. Decir, eu tamén entendo os alcaldes, non? É dicir, moi ben, cando chegue o AVE, todos estaremos conectados en 25 minutos, etc. Pero mentras non chegue o AVE, eu quero miña rutiña. É dicir, e logo, o que hai que é estudialo ben e planificalo ben. É dicir, non podes prescindir en Vigo dun vuelo con París. Sobre todo se tes a Citroën. E Inditex, que está na Coruña, tampouco lle podes prescindir dos vuelos internacionais a Europa. Claro. Pode dicir, porque chega xente con tela, etcétera, etcétera, non? Estou concordo completamente en que o aeropuerto internacional de Galicia, en que houvese un ou dous voos a semana, sería ir a Buenos Aires, a Montevideo, a Río de Janeiro. Ahora, non obstante, hai outra historia tamén que é moi importante, e é que o único que nos cohesionou a todo o territorio galego foron os aeroportos. Porque tanto Ourense como Lugo están Lugo a 3 cuartos de hora do aeroporto da Coruña e Ourense a 1 hora, máis ou menos, non? Do aeroporto de Vigo. Por lo tanto, eso estamos cohesionando. Sobre a rentabilidade, eu non sei, eu collo bastante o avión, e eu atopome dende a Coruña, que é onde collo normalmente, ou Santiago. Os avións van prácticamente cheos, cando non cheos de todo. É dicir, que os voos nacionales a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, tal, teñen moito movimento. De hecho, los aeropuertos los puertos gallegos han crecido del orden del 10,5% en pasajeros en estos últimos 5 o 6 años. O sea, que no hemos disminuido, hemos aumentado. Lo que pasa es que yo pienso que hay una falta de distribución de vuelos, de ponerse de acuerdo, de colaboración. Y aparte yo creo que hay un problema de lanzaderas. Es decir, a mí me es muy difícil ir al aeropuerto de Santiago, por ejemplo, desde Orense, difícil entre comillas, pero que tengo que coger el coche, llevar el coche. ¿Por qué el AVE no llega o no llegará al aeropuerto de Lavacolla? Porque el AVE no va a llegar al aeropuerto de Lavacolla. El AVE va a quedarse aquí en Santiago. Entonces, ¿por qué no llega hasta el aeropuerto de Lavacolla, por ejemplo? Os trenes nos aeroportos son fundamentales. Vese en Madrid e Barcelona, que desde que pusieron o metro... Vamos con el último tema, que me queda muy poquito tiempo, y es, bueno, pues una noticia que, bueno, la vemos continuamente en los medios de comunicación, sobre todo últimamente, y es la inseguridad de ciertas zonas del rural gallego o urbanizaciones donde las personas a veces pues solamente lo utilizan para fines de semana, donde están siendo pues asaltadas por estas bandas de delincuentes que no son de Galicia, que vienen, parece ser, de fuera y que te llevan incluso la bañera. Leía un día que a uno le habían arrancado el jacuzzi, ¿no? Entonces, siempre hablamos de cambiar las leyes, modificar las leyes. ¿Tenemos que modificar la ley para ver a estos delincuentes una vez aprehendidos, que de alguna manera paguen por ello? ¿O delinquir es demasiado barato aquí? ¿Es muy barato, a veces gratis? Hombre, depende. A ver, depende de qué. Como lute, por matar unha galiña... No me sea gallego, no me sea gallego, que no viene la polémica. A ver. Yo creo que sí que hay que modificar la ley, porque sobre todo en casos que son reincidentes, y los jueces no pueden hacer otra cosa, tienen que aplicar la ley. Y en cuestión de horas quedan en libertad, sin fianza, o bueno, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos con una fianza, pero bueno, desde luego es un tema que sí que habría que revisarlo, porque se están revisando otras cosas y esto. As leis son demasiado garantistas. O sea, as leis españolas son demasiado garantistas en algunos aspectos. Pero mesmo, por exemplo, o homicidio está penado con penas de 10 a 15 anos, o asasinato de 15 a 20, é dicir, quero decir, pero hai outros países donde o mesmo son casi o doble, non? Non estou falando xa de países onde existe, por exemplo, polo asesinato a pena de morte. Xa non quero falar deso, nin a cadea perpetua. Pero bueno, a realidade é esa. Entón, eu creo que sí que habría que... O dereito que ten que facer é interpretar diariamente a realidade social dun país.
e o legislador ten que estar moi atento a ir legislando segundo esa realidade social, vai dibuixando novas situacións, novos escenarios. E este é un pouco o que se pide. Evidentemente, este fenómeno de roubar no medio rural non existía. O medio rural sempre foi o sitio máis tranquilo, as portas non se pechaban, a xente do medio rural deixaba as chaves do coche postas no coche e íase a dormir tranquilamente, ou se non pode facer xa, porque evidentemente hai unha serie de señores que viñeron para este país producto de unhas situacións políticas que se produciron nos seus lugares de orixe, que son xente, ademais, con unha preparación moi grande. Que non todos son extranjeros tampouco. Bueno, non todos son extranjeros, pero bueno, parece ser que apuntan sí, moito a xente que foron incluso militares, policías, é dicir, que teñen unha preparación para militarse. En asaltos, sí, ¿no? para facer... En asaltar, claro. E eso sí que requiere que exista... Lo que pasa que yo, aparte de la ley, yo pienso que a lo mejor hay que ser más eficientes y más disuasorios, porque a lo mejor en lo rural y la dispersión en Galicia nos provoca que no tenemos una buena vigilancia porque es imposible abarcar esa dispersión gallega, ¿no? No lo sé, no soy muy experto en estos temas. Lo único que pero yo creo que a lo mejor, antes que la ley, a lo mejor hay que disuadir, vigilar... y la ley también, y educar, y dar trabajo... Sí, pero ellos van por delante, ellos van por delante. Pero no sé, a lo mejor había que ser más eficaces en eso, ¿no? Últimas opiniones por aquí. Ahora, a pesar de todo, de que é certo que hai asaltos en vivendas en nuestra radio e no medio rural, tamén é certo que o ano pasado baixaron os índices de delincuencia, ¿no? Con toda a crisis que hai, creo que somos un país bastante civilizado. Desde luego, la propuesta es que, ya se habló de esto hace mucho tiempo, pero el extranjero que lo pillen en un robo, en cualquier delito, cometiendo cualquier delito, pues que... Para su casa. Para su casa. Sí, pero si es da Comunidade Europea, vaise e volve. Claro, no, facemos pero que non hai se corrija la fronteiras. desproporcionalidade da lei que... Hoxe cambiou todo eso. Hoxe, ao non existir se fronteiras... aplican condenas altísimas para que roban... Claro. Pero Los lo que vienen que no podemos una permitir es que gallina los delincuentes digan, oye, vente para aquí, para España, que aquí la policía ni te toca. Pero además textualmente, así, ¿eh? Parece que en algúns países claro, pues ese lema sí, funciona. Sí, los tienen más derechitos. Bien, pues nada, hasta aquí la tertulia de hoy. Doña Lisa, ¿estuvo a gusto? Sí, pues muchísimas gracias por haber venido. Don Javier, muchísimas gracias también. Doctor Aramburu, gracias. Don Fidel Fernández, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que pase una feliz semana.